Percibir es la forma en que la mente interpreta y comprende lo sentido. Nuestros sentidos toman información del mundo real y la transmiten al cerebro, en donde se interpreta y decodifica. Esa información puede provenir del mundo externo, es decir, de todo aquello que está por fuera de tu piel y es relevado por los sentidos del tacto, del gusto, del oído, de la vista, o puede provenir del mundo interior, lo que está adentro de ti, que respecto al útero ya hemos visto que intervienen estos sentidos llamados propiocepción e interocepción, o sea, las sensaciones corporales que tu sistema nervioso y tu cerebro pueden tomar de la parte interna del cuerpo y por supuesto las sensaciones emocionales y mentales que están presentes en todas nuestras vivencias y experiencias en la vida y en el aquí y ahora. Mi nombre es Marcela Tess y soy la autora del libro Nuestro Útero y creadora del proyecto con el mismo nombre. Y en este capítulo del podcast voy a estar compartiendo lecturas y comentarios del capítulo del libro que se llama Percepción es sentir. Vamos a limitarnos a lo que significa percibir el útero y cómo comprender y utilizar esa información en nuestra vida cotidiana. Básicamente el útero nos va a indicar a través de las sensaciones corporales, emocionales y energéticas dónde es factible generar un nido y dónde no. Más allá de si esa es nuestra intención específica en un momento dado, el útero podemos decir que continuamente releva si el entorno en donde se encuentra es potencialmente nido, es receptivo de un nido o no lo es. Las condiciones para generar el nido son simples: calidez, receptividad, sostén y seguridad. Si el útero percibe eso en su entorno externo, lo genera internamente. O sea, un ambiente cálido, receptivo, donde te sientas segura y te sientas sostenida, contenida, acogida. Cuando el útero se conecta con la tierra y se siente en un lugar seguro, se vuelve receptivo y se relaja. Por el contrario, cuando conecta con situaciones amenazantes, se tensa y cierra. En realidad, esto es lo que le sucede al cuerpo en su totalidad. Cuando estamos en un lugar que sentimos amable y acogedor, relajamos. Cuando estamos en un lugar amenazante, contraemos, generamos tensión. El útero se va a cerrar y va a disminuir su movimiento rítmico cuando sienta peligro, cuando perciba que su fruto puede estar en riesgo, o sea, lo que está creando dentro del nido, cuando conecta con alguna energía disonante y cuando anticipe riesgo y dolor. Se va a abrir y va a fluir en su movimiento rítmico natural cuando se siente seguro, cuando percibe que puede florecer, expresarse, manifestar sus palabras, su voz, cuando conecta con una energía sincrónica y cuando anticipa o siente placer y disfrute. Esta percepción corporal es información acerca del contexto externo, personas, lugares y situaciones que vivenciamos. Cuando aprendemos a sentir el útero en lo cotidiano, esta información también está disponible. El útero también va a reaccionar a las emociones que estás experimentando de la misma manera, con conexión y apertura o cerrando y tensando, sobre todo cuando hay expresión contenida y bloqueada. Ante emociones como el miedo, la vergüenza, la culpa, la frustración y el enojo, el útero se contrae y limita su pulsar, sobre todo cuando estas emociones tienen ese condicionamiento de restricción. No sentirlas, no expresarlas porque nos ponen en riesgo. Ante emociones de disfrute, amor, placer, alegría, ilusión, deseo, obviamente el útero se expande y quiere también expresar, siempre y cuando estas emociones estén permitidas. Si no, aparece esta contradicción entre sentir y expresar que ya hemos hablado previamente.
Con emociones como la preocupación, la necesidad de control y la obsesión, puedo decir que la sensación es que el útero se va a empantanar, no se va a mover ni hacia un lado ni hacia el otro. Eso sucede con el cuerpo cuando la mente sobregobierna las situaciones, cuando la mente desde la ansiedad y la necesidad de controlar interviene demasiado. Quedamos como trabados sin ir hacia ningún lado. Entonces, en realidad, el útero está en el cuerpo y va con el cuerpo. Estas sensaciones emocionales que pueden generar apertura o contracción o este empantanamiento o contradicciones internas, el útero simplemente las vivencia en relación al cuerpo, en relación a los condicionamientos que ya están presentes en cada una de nosotras. La voz del útero. Y continúo leyendo del capítulo Percepciones Sentir del libro, que si bien trabajamos este tema, la voz del útero y la importancia de desarrollar un lenguaje del útero, en el capítulo Comunicación es Poder, que es también el capítulo 12 de este podcast, retomo este tema en la percepción porque abrirse a esta energía perceptiva, a recolectar y hacer consciente la información que este órgano nos puede aportar, significa también escucharlo. No tiene ningún sentido sentir si no nos vamos a habilitar la escucha interna y también hacerle caso a esa información perceptiva que el cuerpo y el útero nos aporta. El útero habla a través del movimiento y sus reacciones. Cuando aprendemos a percibirlo, habilitamos su voz. Hagámoslo con el compromiso de considerar lo que nos cuenta. El útero nos hablará de emociones, nos va a ayudar a comprender lo que sentimos. Nos hablará de la conexión útero-corazón y la coherencia entre esas energías en nuestras vidas. Reflejará la disconformidad cuando accionamos sin energía del corazón o sin presencia de nuestro corazón. Nos mostrará nuestras resistencias y apegos a través de la rigidez muscular y la espesura de la sangre. Nos mostrará nuestra relación con la tierra y con la energía de vida. Nos va a permitir sentir que estamos vivas. También nos mostrará nuestra relación con el hogar, la tierra individual, la del origen y la familia actual. O sea, cómo se sienten todos estos espacios de tierra que habitamos, cómo está el útero en esos lugares. Se abre, se expande, se siente o se cierra, siente peligro. Es interesante cuando sentimos el útero y descubrimos a través de las sensaciones que el útero aporta, que nuestros lugares de pertenencia y nuestros lugares de enraizamiento no son tan seguros como queremos pensarlos, o tal vez son mucho más seguros de lo que nos permitimos sentir. Entonces el útero nos va a dar información que nos va a plantar en el momento presente, en la realidad tal cual es de nuestras vidas. Y muchas veces va a cuestionar pensamientos, creencias y mecanismos automáticos que están instaurados. Nos hablará también de nuestras relaciones de pareja, relaciones con los hijos, amistades, para sentir la resonancia y discernir sobre estas relaciones. Nos hablará, por supuesto, del linaje femenino, trazando el camino de sanación de nuestras mujeres, ancestros y el propio. Y también nos hablará de lo que sucede en la hermandad, violencia y maltrato, pero por supuesto también compasión y escucha. Entonces, otro ámbito interesante donde trabajar la sensitividad y percepción del útero es en los grupos de mujeres, para poder observar y comprender si esas sororidades, esos grupos de mujeres son espacios que sostienen creencias y condicionamientos o donde se abre esta nueva coherencia que estamos tratando de construir, donde la compasión, la escucha y la inclusión son fundamentales. No estamos habituadas las mujeres ni las personas en general a tener consideración por la información sensitiva que el cuerpo puede aportar.
que como dije es una información sensitiva que es decodificada con palabras y concreciones que aporta la mente y ahí se convierten en percepciones. Es todo un proceso, sentir, percibir, tener el cuerpo presente, observar qué nos aporta y decodificar esa información, tomar esa información de manera consciente. Y en nuestra educación y en la forma que la cultura occidental se ha ido desarrollando, toda esta información corporal ha sido siempre desconsiderada. Un poco porque se ha priorizado la mente y también porque no se han desarrollado los recursos para hacer de esta sensitividad algo valioso. En la actualidad eso sí está sucediendo. Hay muchas nuevas técnicas somáticas, corporales, que se desarrollan en Occidente y también muchas técnicas orientales que se están revalorizando. En nuestro útero siempre usamos la base del Qigong y de la meditación budista y también algunos componentes de la somática. Entonces es reentrenarnos, reaprender desde lo sensitivo y también desde lo perceptivo la mente que empiece a tener en cuenta lo que el cuerpo y el útero pueden relatar sobre cada momento presente. Es importante que la mente comprenda que hay otra información disponible, además de los propios pensamientos. Los pensamientos son las percepciones, o al revés, las percepciones son pensamientos. Pero en base a nuestras creencias y mecanismos automáticos, hay un montón de percepciones que no entran, digamos, en lo que se puede considerar de manera consciente o como información valiosa del momento presente. Entonces también hay un reentrenamiento de lo que la mente recibe de sí misma, por así decirlo. Porque tenemos estas sensaciones, percepciones del útero y del cuerpo femenino, que luego cuando llegan a nuestra mente identificada, al ego o a nuestras estructuras ya armadas, formas de pensar y de ver la vida, automáticamente son rechazadas, silenciadas o desconsideradas. Entonces, parte de la tarea de abrirnos a la percepción del útero tiene que ver con abrirnos a lo nuevo, a lo diferente, a lo que el cuerpo puede estar aportando. Tener una mente, en el budismo se le dice mente de principiante. Todo puede ser novedoso, interesante de considerar. Toda información que llega a nuestros pensamientos puede tener algo interesante, valioso, para tomar, para aprender. Entonces, trabajar también con la presencia en el aquí y ahora, la apertura mental, como para resumirlo, apertura mental a lo que el cuerpo y el útero nos cuentan. Eso es como muy relevante en este momento del proceso de trabajar con el ciclo del útero y la percepción. ¿Cuándo es el momento más propicio para nutrir la percepción del útero? En la fase premenstrual. Aunque el útero va a ser un órgano perceptivo todo el tiempo, la inminencia de la menstruación es el momento en que esta cualidad perceptiva, intuitiva, está más activa. Y sucede así porque las energías de la menstruación ya están presentes, la intención de conexión con la tierra, lo profundo, lo introspectivo, ya existe en este momento premenstrual, pero el cuerpo, si bien está transitando hacia ese momento, hacia esa configuración del útero, por así decirlo, todavía no se encuentra completamente allí. Entonces, en los momentos previos, días previos a la menstruación, es posible conectar a través del útero con las energías más sutiles que nos pueden ayudar a lograr entendimiento y también a profundizar nuestra sanación o reconciliación. Es interesante buscar sentir el útero en meditación, eso significa en la presencia consciente del útero en el cuerpo, y entonces permitir que la información y la energía que aparece desde el registro sensitivo fluyan hacia la conciencia, mientras estamos atentas y presentes para poder tomar eso que aparece. Pueden ser frases, imágenes, movimientos, sonidos, cualquier elemento expresivo. Cuando el circuito creativo expresivo se encuentra activo,
de esto hablamos en capítulos anteriores cuando nos referimos a la energía de ovulación. Este circuito creativo expresivo es el útero hacia el corazón. Entonces, cuando este circuito creativo está disponible, el cuerpo encuentra el camino para expresar aquello con lo que el útero conecta a través de esta percepción premenstrual. Como ya dije en este capítulo previamente, no solo es importante abrirnos a lo perceptivo, sino escuchar lo que esa información nos aporta. La percepción energética se profundiza en la menopausia. Me salgo un momento de lo que estoy leyendo del capítulo Percepciones Sentir y tomo este extracto del capítulo Menopausia. Una vez completada la menopausia, el útero permanecerá cerrado por el tiempo que le reste de vida. Como si la Tierra dejara de girar y quedara siempre en oscuridad, el útero deja de latir. En esa oscuridad el desarrollo de la capacidad perceptiva se profundiza y se manifiesta a través de una intuición madura y cabal. Como el útero ya no realiza el movimiento cíclico que antes le permitía mover la energía y la información hacia la comprensión mental, ahora hay que entrar en el útero para buscar esa información. Llamamos a este momento la noche larga del útero. En la oscuridad del útero cerrado, esa noche parece eterna. Pero hay puertas invisibles que permiten a las mujeres conectar con otros mundos y realidades. La mujer madura en menopausia tiene la posibilidad de cultivar sus capacidades psíquicas, espirituales, alquímicas o esotéricas con más facilidad que en la etapa cíclica. La posmenopausia es naturalmente una etapa chamánica, debido a la sabiduría almacenada en el endometrio remanente y a la posibilidad de acceder a través del útero a esta sabiduría ancestral. Meditar en la noche del útero y confiar en la intuición que emerge de esa conexión es una forma de dar vida a la mujer chamana, sabia, alquímica que existe en nuestro interior y que se manifiesta con mucha fuerza y presencia en la etapa lineal de nuestros úteros. Entonces ese es un extracto del capítulo Menopausia es Sabiduría. Y cierro ahora este capítulo volviendo a Percepciones Sentir con este último extracto que se titula Usar el útero para crear el futuro. La mujer en su útero puede crear su futuro individual. Las mujeres en comunidad pueden crear un futuro colectivo. Podemos conectar con la potencialidad creativa del útero la noche anterior al inicio de la menstruación, para de esa manera iniciar la siembra del ciclo siguiente con una intención primordial. Si bien la ovulación se va a dar 2 semanas después aproximadamente, la maduración folicular comienza en el inicio de la menstruación y es allí donde queremos sembrar nuestras intenciones. El objetivo es inseminar esta intención primordial en el útero en el momento de regeneración, para que el folículo que comienza a madurar y el endometrio que luego va a anidar el proceso creativo posean la información correspondiente de lo que deseamos crear. La intención primordial de la creación, lo que los taoístas llaman la chispa divina, es la idea de vida. Contiene la información de lo que queremos crear y manifestar. No es tan solo un pensamiento estructurado que proviene de la mente, sino una chispa creativa que surge de la unión y coherencia del ser con el todo. Es importante entonces haber trabajado previamente en el proceso de despertar del útero y en la coherencia mente, corazón, presencia. Es una coherencia que te integra tanto en tu mundo interno como para con tu mundo externo también. Es en esa cualidad de presencia desde donde surge la posibilidad de creación y manifestación concreta de la misma.
Entonces esta capacidad de percepción que tiene el útero como órgano nos aporta, por un lado, información sobre nuestras pertenencias, sobre nuestros entornos, sobre a dónde hay verdadera seguridad, receptividad y calidez para anclar nuestra presencia en nuestros potenciales nidos. También nos da esa capacidad intuitiva, perceptiva de tomar información más sutil. Y como comprendemos con esta última lectura, también nos aporta en lo que hace el proceso creativo del útero, en este momento incipiente folicular de los óvulos y ovarios y previo a la menstruación, en donde podemos comenzar a sembrar las intenciones primordiales de lo que deseamos crear para nuestras vidas. La mente intenta comprender todo esto que es intuitivo, sensitivo, novedoso para las estructuras mentales. Entonces, en vez de entrar ahí, simplemente un momento final en este capítulo del podcast de presencia. Estemos aquí con todo esto que acabas de escuchar. No necesitas encontrarle ni sentido ni comprensiones más profundas, solamente dejar que esa información resuene hacia el cuerpo y hacia tu útero. Te agradezco tu escucha y tu presencia y vamos a continuar en el próximo capítulo hablando sobre sexualidad y placer, ese registro sensitivo de nuestros úteros. Te invito a seguirme en las redes sociales @nuestroútero y también a registrarte en la página web nuestroutero.com para recibir toda la información de actividades, próximos capítulos del podcast, cursos y demás material para acompañarte en este camino de conciencia del útero.